La sala del tribunal estaba en completo silencio. Cada mirada en la sala estaba clavada en el hombre que se encontraba de pie ante el estrado del juez. Sus manos temblaban mientras se aferraba al borde de la mesa de madera. Sus nudillos blancos, por el miedo. Nunca pensó que estaría aquí. Nunca pensó que su juego terminaría de esta manera. Pero ahora, de pie frente al juez, apenas podía respirar. «Diga su nombre», ordenó el juez con voz firme pero serena. El hombre vaciló, tragó saliva y aclaró la garganta. «Bobby Larson». Los ojos del juez no se movieron ni un milímetro. ¿Recuerda haber acosado a un hombre negro en la carretera hace unos meses? El corazón de Bobby latía con fuerza en sus oídos. Trató de tragar saliva, pero su garganta estaba seca. «Y yo... no sé de qué está hablando». Silencio. Un largo y pesado silencio. Entonces, el juez se inclinó hacia adelante, apoyando las manos sobre el escritorio. Sus ojos oscuros lo atravesaron como dagas. «Curioso», dijo el juez, su voz más fría que el acero. «Porque ese hombre negro... era yo». Un murmullo de asombro recorrió la sala. Las piernas de Bobby casi se doblaron. Su rostro perdió todo el color. Quería correr, pero no había a dónde ir. Su pasado lo había alcanzado de la peor manera posible. Y así comenzó la pesadilla. Unos meses antes, Bobby Larson ajustó su placa de policía falsa frente al espejo de su viejo Ford Crown Victoria. La había comprado por internet, junto con unas gafas de aviador y un uniforme barato de guardia de seguridad que se parecía lo suficiente al de un policía real. El coche era un viejo Interceptor policial, uno de esos autos retirados que vendían en subastas. Le había hecho algunas modificaciones. Luces intermitentes detrás de la parrilla, un escáner policial e incluso un falso talonario de multas. A la mayoría de la gente le parecía lo suficientemente oficial. Llevaba meses deteniendo conductores, escogiendo a quienes no le gustaban, gente que se veía diferente. Se deleitaba con la sensación de poder, de estar por encima de los demás, de hacer que se sintieran pequeños. Nadie lo cuestionaba. Contaba con su miedo. Pero hoy iba a ser un día especial. Mientras conducía, por la autopista, tamborileaba los dedos sobre el volante, buscando su próxima presa. Y entonces, lo vio, un elegante sedán negro deslizándose con suavidad por la carretera, a unos pocos kilómetros por encima del límite de velocidad. Al volante, un hombre negro, bien vestido, con una expresión de confianza y control absoluto. Bobby apretó los dientes. Odiaba esa mirada. Con una sonrisa torcida, encendió las luces, intermitentes, y aceleró detrás del auto. El conductor dudó un momento antes de detenerse en el arcén. Bobby estacionó justo detrás, ajustó su cinturón y se bajó del coche con paso seguro. El hombre bajó la ventanilla con calma. «Buenas tardes, oficial», dijo con educación. Bobby sonrió con suficiencia. «Licencia y registro». El hombre entregó sus documentos sin dudarlo. Bobby apenas los miró antes de lanzar su típica rutina. Iba demasiado rápido, 20 kilómetros por encima del límite. Eso es conducción temeraria. El hombre frunció levemente el ceño. «Creo que solo estaba un poco por encima del límite». Bobby golpeó el techo del auto con la palma de la mano. «No me discuta». El hombre se tensó ligeramente, pero no se veía. Asustado. «Salga del coche», ordenó Bobby. El hombre dudó. «¿Puedo preguntar por qué?» «Salga ahora». Con movimientos pausados, el hombre desabrochó su cinturón y salió. Era más alto de lo que Bobby esperaba, vestido con un traje azul, marino impecable y zapatos relucientes. Se veía importante. Bobby sacó su falso talonario de multas. «¿Sabes que podría confiscar tu auto por esto? Podría arrestarte ahora mismo». El hombre lo miró fijamente. «¿Cuál es su número de placa?» Bobby resopló. «Eso no te incumbe». «¿De qué comisaría es?» La mandíbula de Bobby se tensó. «¿Estás cuestionando mi autoridad? Solo quiero saber a qué departamento debo llamar para confirmar esto». El tono del hombre era tan tranquilo que a Bobby le puso los nervios de punta. Había lidiado con suficientes personas para saber cuándo alguien no se dejaba intimidar. «Solo». «Paga la multa», gruñó Bobby,
arrancando una hoja de su talonario y extendiéndosela. El hombre la tomó y la examinó con una mirada afilada. Esto no es real. Bobby sintió que su cara ardía. ¿Me estás llamando mentiroso? Estoy diciendo que esta multa es falsa. Y creo que usted no es un policía real. Bobby llevó la mano a su cinturón, donde tenía un bate de plástico barato. Será mejor que tengas cuidado con lo que dices. Pero el hombre no se inmutó. Con calma, sacó su teléfono y empezó a grabar. El estómago de Bobby se encogió. ¿Hay algún problema, oficial?, preguntó el hombre con la misma voz serena. Mente de Bobby iba a 1000 por hora. Lo había hecho decenas de veces. Pero esta vez era diferente. Este hombre no estaba asustado, no estaba cediendo. Su pulso se aceleró. Tenía que acabar con esto ya. Extendió la mano y agarró la muñeca del hombre. Dame el teléfono. Eso es agresión, dijo el hombre con firmeza, soltándose al instante. La respiración de Bobby se volvió errática. Había cometido un gran error. Unas luces intermitentes aparecieron a lo lejos, acercándose rápidamente. Bobby sintió cómo su estómago se retorcía. Un coche patrulla real. Volvió la vista al hombre, que seguía grabando. «Vas a arrepentirte de esto», gruñó Bobby antes de dar media vuelta, correr hacia su coche y salir disparado antes de que llegaran los verdaderos policías. Pensó que todo había terminado ahí. No tenía ni idea de que su peor pesadilla acababa de comenzar. Pasaron meses y Bobby siguió con su estafa, parando autos, repartiendo multas falsas, sintiéndose intocable. Pero algo cambió. Comenzó a notar autos estacionados frente a su casa que no reconocía. Extraños lo observaban en las tiendas. Recibía cartas sin remitente. Se sentía observado. Hasta que una noche sucedió, unos golpes fuertes en la puerta. Miró por la ventana y sintió que el mundo se le venía abajo. Policía. De verdad. Luces rojas y azules iluminaban su calle, una docena de oficiales en su jardín. No había escapatoria. Las manos de Bobby temblaban mientras abría la puerta. ¿Es usted Bobby Larson?, preguntó un oficial. Bobby asintió lentamente. Queda arrestado por suplantación de identidad policial, fraude y múltiples cargos de acoso. Sus piernas flaquearon. Es un error. Los policías no lo escucharon. El frío metal de las esposas se cerró sobre sus muñecas. Lo arrastraron fuera de su casa, a través de las luces parpadeantes, bajo la mirada atónita de sus vecinos. Su mundo acababa de derrumbarse, y aún no tenía idea de lo mucho peor que se iba a poner. Porque pronto se enfrentaría al mismo hombre al que acosó en la carretera, pero no como víctima, como juez. Las siguientes horas pasaron en un borrón. Foto de fichaje, huellas dactilares, barras de acero heladas. Lo empujaron dentro de una celda de detención. La puerta se cerró de golpe detrás de él. Otros hombres, algunos con aspecto rudo, otros silenciosos, estaban sentados en los bancos duros mirándolo fijamente. Bobby apretó los puños. Él no debía estar aquí, no con ellos, pero ahí estaba. Los minutos se convirtieron en horas. Las horas se alargaron hasta sentirse como días. Y entonces, la puerta se abrió. «Larson», llamó un guardia. «Tienes abogado». Bobby se puso de pie de inmediato, casi tropezando en el proceso. Un abogado, por fin. Alguien que lo sacaría de este desastre. Lo llevaron por un pasillo hasta una pequeña sala de reuniones con luces tenues. Un hombre con traje gris estaba sentado en la mesa. Un grueso expediente descansaba frente a él. Bobby se dejó caer en la silla. «Dime que puedes arreglar esto». El abogado no parecía impresionado. Abrió el expediente y tomó una respiración profunda. «¿Arreglar esto?», repitió. «Bobby, estás enfrentando múltiples cargos por suplantación de identidad policial, emisión de multas fraudulentas y acoso. ¿Entiendes lo grave que es esto?». Bobby resopló. «No lastimé a nadie». Los ojos del abogado se oscurecieron. «Eso no es lo que dicen tus víctimas». El estómago de Bobby se revolvió. «¿Víctimas?». El abogado deslizó un montón de documentos por la mesa. Declaraciones, videos, testimonios. «No se trata solo de una o dos personas, Bobby. Estamos hablando de docenas.
La boca de Bobby se secó por completo. Ahora bien, continuó el abogado. Tienes una fecha para el juicio. El juez asignado a tu caso es... Se detuvo. Bobby frunció el ceño. ¿Qué? ¿Qué pasa? El abogado suspiró. No te va a gustar. Sacó una foto del expediente y la colocó sobre la mesa. El aire se atascó en la garganta de Bobby. Era él. El hombre del traje. El que lo grabó. El que no se dejó intimidar. Y ahora, era el juez. Las manos de Bobby comenzaron a temblar. No, no. Esto tiene que ser un error. El abogado se reclinó en su silla. No es un error. Tomó el expediente y lo cerró con un golpe seco. El juez Malcolm Reeves. Y créeme, te recuerda perfectamente. Bobby sintió náuseas. Un juez, el mismo hombre, al que intentó humillar al costado de la carretera, ahora tenía su destino en sus manos. La voz de su abogado cortó el torbellino de pánico en su cabeza. Será mejor que reces por misericordia, dijo con calma. Porque esta vez, tú no tienes el poder. Los días pasaron en un torbellino de ansiedad y noches en vela. Y antes de que pudiera procesarlo, llegó la mañana de su audiencia. Más rápido de lo que quería. Lo escoltaron hasta la sala del tribunal, sus muñecas, aún esposadas. El lugar estaba lleno. Reporteros, abogados, espectadores. Bobby intentó no mirarlos. Y entonces, el oficial de la corte habló. Todos en pie para el honorable juez Malcolm Reeves. El corazón de Bobby latía con tanta fuerza que dolía. El hombre al que había acosado en la carretera entró en la sala del tribunal, su túnica negra flotando detrás de él. Se sentó en el estrado. Su expresión, indescifrable. Bobby apartó la mirada, sintiendo una nueva oleada de pánico recorrerle la espalda. Esto era peor de lo que jamás imaginó. El juez carraspeó. Comencemos. Bobby apenas escuchó las declaraciones iniciales. Su mente giraba sin control nunca, ni en sus peores pesadillas, pensó que terminaría aquí. Y lo peor, el juez Reeves ni siquiera lo había mirado. Era como si ni siquiera existiera. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el juez levantó la mirada. Por primera vez desde aquel día en la carretera, sus ojos se encontraron. Y cuando habló, su voz era tranquila, controlada. Pero sus palabras enviaron un escalofrío por la columna de Bobby. Dígame, señor Larson, ¿cree usted en la justicia? Bobby tragó saliva. No sabía qué responder. Porque por primera vez en su vida, estaba a punto de descubrir lo que realmente significaba la justicia. Su garganta estaba seca. Sus muñecas esposadas, pegajosas de sudor, se aferraban al borde de la mesa. La sala estaba en un silencio absoluto. Tan absoluto, que podía oír el latido frenético de su propio corazón. El juez Malcolm Reeves. El hombre al que había insultado, acosado, intentado intimidar al costado de la carretera. Ahora se sentaba por encima de él. Pero no estaba furioso. No se veía triunfante. Simplemente, lo observaba, esperaba. Señor Larson, repitió el juez Reeves con esa voz implacable. ¿Cree usted en la justicia? Bobby abrió la boca. Pero nada salió. Su abogado lo empujó ligeramente. Responde al juez. Susurró. Bobby tragó en seco. Sí, logró decir con voz ronca. El juez inclinó ligeramente la cabeza, como si lo estuviera analizando. Interesante, murmuró. Porque según lo que he leído en este caso, usted parece creer en algo completamente distinto. Se hizo un silencio denso. Poder, control, miedo. Bobby apretó los puños. Su mente le gritaba que hablara, que se defendiera. Y yo no quise. ¿No quiso qué? Lo interrumpió el juez. ¿No quiso hacerse pasar por un oficial de policía? ¿No quiso acosar a personas inocentes? ¿No quiso abusar de su falsa autoridad? Bobby abrió la boca. La cerró. No había respuesta correcta. No había salida. El juez se reclinó en su silla. Repasemos. Algunas de sus acciones, ¿le parece? Un oficial de la corte colocó un archivo frente a él. El juez lo abrió. Incidente número 1. Detuvo a una joven y le exigió su número de teléfono a cambio de dejarla ir sin una multa falsa. Bobby se tensó. Incidente número 2. Amenazó a un padre latino que llevaba a su hijo enfermo al hospital,
diciéndole que si no pagaba una multa en efectivo, llamaría a inmigración. La respiración de Bobby se volvió errática. Incidente número 3. Acosó a un anciano negro, llamándolo chico, y diciéndole que debía mantenerse en su lugar antes de emitirle una multa falsa por exceso de velocidad. La voz del juez era calmada, controlada. Pero Bobby podía escuchar el asco debajo de cada palabra. El juez cerró el expediente con un golpe seco. La sala del tribunal estaba en un silencio sepulcral. Dígame, señor Larson. El juez lo miró directamente a los ojos. ¿Sigue creyendo en la justicia? Bobby temblaba ahora. Su abogado se levantó. Su señoría, mi cliente está dispuesto a aceptar la responsabilidad de sus acciones. Pedimos clemencia. El juez levantó una mano. El abogado se quedó en silencio de inmediato. ¿Responsabilidad? Sus cejas se arquearon levemente. Señor Larson, ¿sabe siquiera lo que significa esa palabra? Bobby apretó los dientes. Su cuerpo entero estaba tenso. Y entonces, el juez hizo algo que lo aterrorizó aún más. Se inclinó hacia adelante. Te recuerdo, Larson. Te recuerdo. La voz del juez sonó suave, pero el escalofrío que recorrió la espalda de Bobby fue helado. Recuerdo cómo me miraste en aquella carretera. Continuó el juez, su tono inusualmente tranquilo. Recuerdo la soberbia en tu voz, la arrogancia en tu postura. Bobby respiraba con dificultad ahora. Tú creías que eras intocable. El juez apoyó las manos sobre el estrado, su expresión inmutable. Pero aquí está el detalle sobre la justicia. Su voz era inquietantemente serena. Siempre alcanza a todos, incluso a ti. Un murmullo recorrió la sala. Su abogado se levantó de nuevo, moviéndose con nerviosismo. Su señoría, nos gustaría solicitar la libertad bajo fianza para el señor Larson mientras preparamos su defensa. El juez Reeves hojeó un documento del expediente antes de alzar la mirada. Fianza denegada. El estómago de Bobby se hundió. Su abogado pestañeó, claramente sorprendido. Su señoría, con todo respeto. Con todo respeto, lo interrumpió el juez. El señor Larson es un peligro para la sociedad. Ha pasado meses haciéndose pasar por un oficial de la ley, abusando de su falsa autoridad e infundiendo miedo en personas inocentes. No veo ninguna razón para concederle libertad temporal mientras determinamos su sentencia final. Las manos de Bobby se aferraron a la mesa, sus uñas clavándose en la madera. No había fianza. Eso significaba que no iba a casa. Eso significaba cárcel. El juez golpeó el mazo una vez. Esta sesión queda levantada hasta la audiencia de sentencia la próxima semana. Un jadeo colectivo recorrió la sala. El mundo de Bobby giró a su alrededor. Apenas sintió a los oficiales tomándolo de los brazos, levantándolo de la silla. El juez Reeves se puso de pie, ajustando su toga. Echó una última mirada a Bobby antes de salir del estrado. Y por primera vez, Bobby vio algo en sus ojos. No era odio, no era venganza, era algo peor, decepción. Como si Bobby ni siquiera valiera su ira, como si fuera nada. Los oficiales lo arrastraron fuera de la sala, su mente girando, su cuerpo temblando. Esto no se suponía que pasara. Esto no se suponía que pasara. Pero estaba pasando, y solo iba a empeorar. La celda era fría, oscura, olía a sudor y desesperación. Bobby se sentó en el duro banco de metal, sus manos aún temblando. Los otros reclusos apenas lo miraban, él tampoco se movía mucho, sin fianza, sin libertad, una semana hasta su sentencia, una semana hasta que descubriera cuánto iba a costarle su pasado. Cerró los ojos, y por primera vez en su vida, Bobby Larson tuvo miedo de verdad. No durmió. Las paredes frías de la celda parecían cerrarse sobre él. El aire era espeso, saturado de sudor y el hedor rancio del miedo. Bobby conocía el miedo. Lo había usado como un arma, lanzándolo sobre otros para hacerlos doblarse, para hacerlos romperse. Pero ahora, el que se estaba rompiendo era él. Los minutos se convirtieron en horas. Las horas se alargaron en días. Cada mañana se despertaba esperando que todo fuera una pesadilla. Que de 1900, alguna manera, abriría los ojos y volvería a estar en su coche, con su placa falsa,
gritando órdenes y sintiéndose el rey de las calles. Pero cada mañana, la realidad lo golpeaba más fuerte. No era un rey, era solo otro criminal en una celda. Y luego llegó lo peor. Los demás prisioneros empezaron a reconocerlo. Oye, ¿no eres el poli falso que salió en las noticias? Soltó. Un tipo con un tatuaje en el cuello y una cicatriz en la mejilla. Bobby tragó saliva. Y yo... no sé de qué hablas. El hombre se rió, dándole un codazo a su compañero. ¿Oíste eso? Dice que no sabe de qué hablamos. Otro recluso, un tipo alto, calvo, con brazos gruesos como troncos, se recargó en los barrotes. Así que te gustaba meter gente en problemas, ¿eh? Su voz era tranquila, demasiado tranquila. Te gustaba abusar de tu poder. Bobby apartó la mirada. Yo no metía a nadie en la cárcel. El hombre de la cicatriz sonrió de lado. No, claro. Solo fingía ser policía. Placa falsa. Multas. Falsas. Poder falso. Sacudió la cabeza con desprecio. Patético. El corazón de Bobby latía con fuerza. Aquí no tenía poder. No tenía coche para huir. No tenía falsa autoridad detrás de la cual esconderse. Aquí. Era solo otro preso. Y ellos disfrutaban viéndolo retorcerse. Para el quinto día, los nervios de Bobby estaban destrozados. Apenas comía, apenas hablaba. Cada ruido lo hacía sobresaltarse. Y justo cuando pensó que no podía ser peor, lo fue. Un guardia golpeó los barrotes de su celda. «Larson, tienes visita». Bobby parpadeó. ¿Visita? Su primer pensamiento fue su abogado. Tal vez había buenas noticias. Tal vez habían encontrado una forma de sacarlo de ahí. Lo escoltaron hasta una pequeña sala iluminada tenuemente, una mesa rayada, un solo asiento. Y un hombre esperándolo del otro lado del vidrio. Bobby se quedó helado en la puerta. No era su abogado. Era el juez Malcolm Reeves. El estómago de Bobby se hizo un nudo. El juez estaba sentado con los dedos entrelazados, sus ojos oscuros serenos, estudiándolo. Bobby forzó a su cuerpo a moverse. Sus rodillas se sentían débiles mientras se sentaba, tragando saliva con dificultad. El juez no habló al principio, solo lo observaba. Bobby se removió, incómodo. ¿Qué hace aquí? Finalmente, el juez se inclinó un poco hacia adelante. Su voz era firme. Quería ver algo con mis propios ojos. Bobby frunció el ceño. ¿Ver qué? El juez ladeó la cabeza. Si has aprendido algo. Los dientes de Bobby se apretaron. Yo no hice nada tan malo. El silencio que siguió fue pesado. ¿Y luego? El juez Reeves exhaló lentamente. Y la expresión en su rostro cambió. El juez dejó escapar un leve suspiro, sacudiendo la cabeza. Ese es el problema, Larson. Su voz no era dura, ni enojada. Era peor, era decepcionada. Aún no lo entiendes. Las manos de Bobby se cerraron en puños. Y yo no maté a nadie. No golpeé a nadie. Yo solo... Sus labios se apretaron. Solo quería respeto. El juez Reeves alzó una ceja. ¿Respeto? Soltó una pequeña risa, sin rastro de humor. No. Se inclinó un poco hacia adelante. Tú querías miedo. El estómago de Bobby se retorció. Y lo conseguiste, ¿no? El juez lo miró fijamente. Te gustaba ver a la gente retorcerse. Te gustaba sentirte grande. Bobby desvió la mirada. El tono del juez se endureció. Dime algo, Larson. Cuando me detuviste aquel día, ¿qué viste? Bobby frunció el ceño. ¿Qué clase de pregunta es esa? ¿Qué viste? Repitió el juez, su mirada afilada. Bobby se lamió los labios resecos. No sé. Solo vi a un tipo en un traje elegante. Su mandíbula se tensó. Un tipo que se creía mejor que yo. El juez Reeves se recostó en su silla. Y eso te hizo enojar, ¿verdad? Bobby tragó saliva con dificultad. El juez lo estudió en silencio, durante un largo momento. ¿Quieres saber qué vi yo ese día? Bobby dudó. ¿Qué? Vi a un hombre desesperado por ser algo que no era. Los dedos de Bobby se crisparon sobre la mesa. El juez no parpadeó. Vi a un hombre tan aterrorizado de no tener poder, que se construyó un mundo falso donde él estaba en control. Bobby sintió que su garganta se cerraba.
Vi a un hombre tan perdido en su propio miedo, que necesitaba descargarlo sobre los demás. El estómago de Bobby se encogió. Tú no solo fingías ser un policía, Larson. La mirada del juez se afiló, como una navaja. Fingías ser un hombre. Las palabras lo atravesaron como un cuchillo. Sus manos se aferraron al borde de la mesa, su visión nublándose. El juez exhaló lentamente, sin apartar la mirada de él. Vine aquí porque necesitaba saber si hay algo en ti que valga la pena salvar. El aire de Bobby se volvió inestable. Si existe alguna parte de ti que realmente pueda cambiar. Bobby tragó con dificultad. ¿Y qué piensas? El juez Reeves lo estudió por otro largo instante. Luego se puso de pie, abotonándose el saco con calma. Supongo que lo descubriremos en tu sentencia. El estómago de Bobby cayó en picada. Espera. Pero el juez ya estaba caminando hacia la puerta. Esta se cerró con un golpe seco detrás de él. Bobby se quedó sentado ahí, los puños temblorosos, la mente girando. Por primera vez en su vida. No sabía si podría salir de esta, y eso lo aterraba. El día de la sentencia llegó más rápido de lo que Bobby esperaba. Se sentó en la sala del tribunal, sus muñecas aún esposadas, su traje arrugado por horas en la celda de detención. Su abogado estaba a su lado, hojeando papeles. Pero Bobby apenas lo escuchaba. Su mente estaba atrapada en un bucle de miedo. Cada segundo, apretando su garganta como un nudo corredizo. El juez lo había visitado. El juez Reeves lo había mirado a los ojos y le había dicho que toda su vida, todo lo que había construido, cada pedazo de control, era una mentira. Y lo peor, Bobby no podía contradecirlo. Ahora, ahí estaba, esperando escuchar el precio exacto de sus mentiras. El oficial de la corte rompió el tenso silencio de la sala. Todos en pie para el honorable juez Malcolm Reeves. Bobby sintió su corazón tamborilear contra su pecho. Toda la sala se levantó mientras el juez Reeves entraba. Su túnica negra ondeaba tras él, su expresión, indescifrable, calma, pero firme. «Pueden sentarse», dijo con voz serena. Bobby se dejó caer en su asiento. Sus rodillas se sentían débiles. Tragó el nudo en su garganta cuando el juez hojeó los archivos frente a él. «Señor Larson», comenzó el juez Reeves, su voz firme. Se encuentra ante este tribunal, condenado por múltiples cargos de suplantación de identidad policial, fraude y acoso. Usaste el engaño para aprovecharte de personas vulnerables. Tomaste el miedo y lo convertiste en tu ventaja. Construiste tu vida sobre la intimidación. Bobby apretó la mandíbula. El juez levantó la mirada. Pero ahora, esa vida te ha alcanzado. Un murmullo recorrió la sala. El juez pasó la página del expediente. Antes de anunciar mi sentencia, he revisado los testimonios de tus víctimas. He escuchado el dolor que causaste. Muchas de ellas ahora temen a la verdadera policía. Por tu culpa, perdieron la confianza en el sistema de justicia, por ti. Bobby sintió su garganta cerrarse. Nunca lo había pensado de esa forma antes. El juez hizo una pausa. Sin embargo, su tono cambió levemente. También he revisado tu historial. Sin antecedentes. Sin delitos violentos. El abogado de Bobby se enderezó ligeramente, un destello de esperanza. Y a pesar de tus acciones, he visto que no estás más allá de la redención. El juez exhaló. Por lo tanto, este tribunal te condena. Bobby contuvo el aliento. A 5 años de prisión. El mundo de Bobby se desplomó. Pero entonces, sin embargo, suspendo. 2 años, bajo estrictas condiciones. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. El abogado de Bobby parpadeó. Su señoría, ¿puedo preguntar cuáles son las condiciones? El juez asintió. El señor Larson cumplirá 3 años en una instalación correccional estatal. Al ser liberado, ingresará a un programa de rehabilitación obligatorio, incluyendo servicio comunitario. Bobby sintió su estómago girar. Este programa estará diseñado para educarlo sobre la realidad del trabajo policial, sobre los prejuicios raciales, sobre el abuso de autoridad. El juez entrecerró los ojos. Trabajará bajo la supervisión de oficiales reales.
Aprenderá, de primera, a mano, lo que realmente significa la justicia. Bobby apretó la mandíbula. Servicio comunitario, trabajando con policías reales. Esto no era solo castigo, era un cambio. El juez Reeves se inclinó levemente hacia adelante. Y señor Larson, la voz del juez sonó firme. Si viola estas condiciones en cualquier momento, los 5 años completos de su sentencia serán restablecidos de inmediato. Bobby tragó saliva. Esto no era solo tiempo en prisión, era una lección. El juez Reeves golpeó su mazo. Corte levantada, el sonido resonó en la sala, final e inquebrantable. Bobby se dejó caer en su silla, su mente dando vueltas. 3 años en prisión. Luego, años enfrentándose al mismo sistema que había ridiculizado. Había pasado su vida fingiendo ser policía. Ahora, iba a aprender lo que realmente significaba servir. Mientras los oficiales lo escoltaban fuera de la sala, Bobby miró al juez una última vez. El juez Reeves no sonrió. No celebró, solo asintió, un mensaje silencioso. Aprende. Cambia. O piérdete para siempre. Bobby no sabía si podía hacerlo, pero por primera vez en su vida, quería intentarlo. Las puertas de la prisión se cerraron con un estruendoso clang detrás de Bobby. El sonido retumbó en sus oídos como un juicio final. 3 años. 3 años encerrado en un lugar donde no tenía placa falsa. No tenía autoridad. Falsa, no tenía control. Siguió al guardia por un largo pasillo apenas iluminado, su estómago hecho un nudo. Las paredes eran grises y frías, cubiertas de marcas y arañazos de los fantasmas de los reclusos que estuvieron allí antes que él. El aire era espeso, olor a sudor y desinfectante. Bobby había visto prisiones antes, en la televisión, en las películas, incluso amenazó a la gente con ellas cuando jugaba a ser un falso policía. Pero ahora estaba dentro. Adelante. El guardia gruñó mientras abría la puerta de una celda. Bobby se detuvo. Dentro, un hombre de hombros anchos y una espesa barba estaba sentado en la litera inferior. Sus ojos oscuros se clavaron en Bobby en el momento en que cruzó la puerta. Bienvenido al infierno, murmuró el hombre. La puerta de la celda se cerró con un golpe seco detrás de Bobby. Y así, su nueva realidad comenzó. Los primeros días fueron peores de lo que Bobby jamás imaginó. Los guardias apenas le dirigían la mirada. Los reclusos lo ignoraban, o lo observaban como si fuera carne fresca. Estaba acostumbrado a tener el control. Ahora no era nada. La primera gran sacudida llegó el cuarto día, durante la hora del almuerzo. Bobby estaba en la fila, sujetando su bandeja con fuerza, cuando sintió una presencia a su lado. Un hombre alto y musculoso, con tatuajes subiendo por su cuello, se paró junto a él. ¿Tú eres el falso policía? Su voz era baja, pero peligrosa. Bobby se puso tenso. La noticia se había esparcido rápido. Tragó saliva. Y yo no quiero problemas. El hombre sonrió con burla. ¿Problemas? Se inclinó levemente hacia él. Oh, pero no tenías problema en darle problemas a los demás cuando estabas ahí afuera, ¿verdad? Los nudillos de Bobby se pusieron blancos sobre la bandeja. Antes de que pudiera decir algo, sintió una mano pesada agarrar su hombro y empujarlo hacia adelante. Ahora vas a ver lo que se siente estar del otro lado. El corazón de Bobby se disparó, pero antes de que pudiera reaccionar, otra voz cortó la tensión en el aire. Déjalo en paz. Bobby giró la cabeza. Un hombre fornido, con la cabeza rapada y profundas cicatrices en los brazos, los observaba. Su tono era tranquilo. Pero había algo en su presencia. Algo sólido. Algo que hizo que incluso el hombre tatuado dudara. El más alto entrecerró los ojos. Esto no es tu problema, Rhys. El hombre rapado, Rhys, no se movió. Ahora lo es. Un tenso silencio cayó entre ellos. El hombre tatuado chasqueó, la lengua con molestia. Pero finalmente, soltó el hombro de Bobby. Bah. Se alejó con desdén. Bobby soltó un tembloroso suspiro de alivio. Rhys lo miró. Tuviste suerte. Bobby frunció el ceño. ¿Suerte? Rhys asintió lentamente. Sí. Porque ahora mismo
Nadie sabe qué hacer contigo. No saben si eres un fraude. O solo otro más aquí dentro. Bobby apretó la mandíbula. Solo soy otro recluso. Rhys dejó escapar una risa baja. No, para ellos. Su expresión se endureció. Para ellos, eres una broma. O un blanco fácil. Bobby tragó saliva con fuerza, y por primera vez, entendió el verdadero significado del miedo. Si quieres sobrevivir aquí, Rhys lo miró con seriedad. Baja la cabeza. No actúes como si fueras mejor que nadie. Y aprende. Bobby frunció el ceño. ¿Aprender qué? Rhys lo observó por un largo momento. Lo que se siente. Y con eso, se levantó y se alejó, dejando a Bobby ahí, aferrándose a su bandeja como si fuera su única salvación. Los días se convirtieron en semanas. La prisión no era solo sobrevivir, peleas o evitar a las personas equivocadas. Era mental. Cada día lo desgastaba un poco más. Ya no era Bobby Larson, el falso policía. Era solo Bobby, recluso, número 4257, sin poder, sin control, nada. Por primera vez en su vida, sintió lo que era ser pequeño. Y eso lo aterrorizó. Una mañana, después de una noche particularmente difícil, Bobby estaba sentado en su litera, mirando fijamente la fría pared gris. Rhys se sentó frente a él, observándolo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué lo hiciste? Bobby frunció el ceño. ¿Hacer qué? Jugar a ser policía, parar a la gente, acosarlos. Rhys se inclinó hacia adelante. ¿Era divertido? ¿Te hacía sentir fuerte? Bobby apretó la mandíbula. Yo no sé, Rhys arqueó una ceja. Sí lo sabes. Bobby exhaló bruscamente y se pasó una mano por la cara. Solo quería respeto. Rhys resopló. No. Su mirada era firme. Tú querías miedo. Bobby desvió la mirada. Rhys asintió para sí mismo. ¿Sabes? Los policías de verdad, los que realmente se preocupan, no quieren miedo. Quieren orden. Quieren justicia. Fijó su mirada en Bobby. Tú querías sentirte grande. Rhys negó con la cabeza. Mírate ahora. Las manos de Bobby se apretaron en puños. ¿Crees que no lo sé? Soltó con frustración. Rhys no se inmutó. Creo que recién lo descubriste. Bobby respiraba con dificultad, su pecho subiendo y bajando con fuerza. Odiaba esto. Odiaba lo que era. Y lo peor. Rhys tenía razón. Los meses pasaron. Y algo en Bobby empezó a cambiar. La rabia, la arrogancia, se fueron desvaneciendo. Comenzó a observar a los demás reclusos. Empezó a escuchar. Vio a hombres con historias reales. Hombres que habían sido arrestados injustamente. Hombres que habían cometido errores, pero nunca tuvieron una oportunidad. Hombres que Bobby había despreciado cuando jugaba a ser policía. Y por primera vez, sintió algo que jamás había sentido de verdad. Culpa. No solo culpa por haber sido atrapado, culpa por lo que había hecho. Lo devoraba por dentro, lo mantenía despierto por las noches. Rhys lo notó. Por fin lo estás viendo, ¿eh? Preguntó una noche. Bobby dudó. ¿Viendo qué? Rhys lo miró fijamente. El daño que hiciste. Bobby miró el techo. Sí. Rhys asintió. Bien, hizo una pausa. Ahora la verdadera pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Bobby no tenía respuesta. Aún no. Pero por primera vez, quería encontrar una. Bobby se quedó despierto, mirando el techo de su celda, su mente girando. ¿Qué iba a hacer al respecto? La culpa se había instalado en su pecho como un huésped no deseado. No iba a desaparecer. Había pasado su vida tomando poder donde podía, pisoteando a otros para sentirse más alto. Pero ahora, despojado de todo, por fin veía lo que antes había sido demasiado ciego para notar. Había lastimado gente, gente real. Y ninguna placa falsa, ninguna autoridad inventada. Podía borrar eso. Pero era demasiado tarde para cambiar. Las semanas se convirtieron en meses, y la prisión se volvió rutina. Por primera vez, Bobby no intentaba controlar a los demás. Estaba escuchando. Escuchó las historias de hombres que habían sido condenados por el sistema. Algunos eran culpables,
Pero algunos nunca tuvieron salida. Pensó en todas las personas a las que había detenido. El miedo en sus ojos. El modo en que se alimentó de ese miedo. Antes pensaba que eran débiles. Pero ahora lo veía diferente. No eran débiles. Estaban cansados. Cansados de ser juzgados. Cansados de ser castigados por cosas que ni siquiera eran crímenes. Cansados de tener miedo. Y él había sido parte de ese miedo. Un día, durante la hora en el patio, Bobby estaba sentado en un banco, observando a los demás reclusos. Rhys se sentó a su lado. Tienes cara de alguien con muchas cosas en la cabeza. Bobby suspiró. Yo solo. Su voz se apagó. No sé cómo arreglarlo. Rhys sonrió con ironía. ¿Arreglar qué? ¿Tu sentencia? Bobby sacudió la cabeza. A mí. La sonrisa de Rhys se desvaneció. Se inclinó hacia atrás, cruzando los brazos. La mayoría aquí dentro no se preocupa por arreglarse. Solo quieren sobrevivir. Su mirada se endureció. Pero tú, tienes una oportunidad diferente. Bobby frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Rhys lo miró con seriedad. Te dieron una segunda oportunidad, Larson. El juez pudo haberte encerrado por mucho tiempo, pero no lo hizo. Bobby ya se había hecho esa pregunta cientos de veces. ¿Por qué el juez Reeves le dio una oportunidad? ¿Por qué no lo convirtió en un ejemplo? Rhys se inclinó hacia adelante. Porque cree que puedes cambiar. Se quedó en silencio un momento. Ahora la pregunta es, ¿tú lo crees? Bobby no tenía respuesta. No todavía. Meses después, el día finalmente llegó. Día de liberación. Bobby se paró frente a las puertas de la prisión, su corazón latiendo con fuerza. Había pensado en este momento por meses. Había imaginado cómo se sentiría salir de ahí, respirar aire fresco, ser libre. Pero ahora que estaba aquí, sintió otra cosa, incertidumbre. No tenía idea de quién era ahora. Un coche se detuvo frente a él. Su abogado salió del auto. Vamos, Larson. Su voz era firme. Tienes un largo camino por delante. Bobby tomó una respiración profunda y dio un paso adelante. Las puertas de la prisión se cerraron con un estruendoso clank detrás de él. Era libre, pero su sentencia no había terminado. Ahora tenía que enfrentar al mundo y de alguna manera hacer las cosas bien. El aire afuera se sentía diferente. Había imaginado este momento 1000 veces. El día en que saldría de prisión. El día en que respiraría aire fresco y sería libre. Pero, ahora que estaba parado ahí, se dio cuenta de algo. No era libre. No realmente. Su verdadera sentencia apenas comenzaba. El mundo exterior se veía diferente, más brillante, más nítido. Como si hubiera estado mirando todo a través de un lente sucio durante años. Pasó 3 años encerrado. ¿Y ahora? Ahora tenía que regresar a una vida que ya no le pertenecía. «Ah, ¿dónde vamos?», preguntó finalmente. Su abogado lo miró de reojo. «El juez Reeves organizó una reunión para ti». El estómago de Bobby se revolvió. El juez. El hombre al que humilló. El hombre que lo castigó. El hombre que le dio una segunda oportunidad. El auto se detuvo frente a un edificio discreto pero profesional. Bobby sintió sus manos sudorosas al bajar. Al entrar, vio a Reeves sentado detrás de un escritorio, esperando. Bobby se quedó quieto. El juez se veía, igual que en la corte, calmado, sereno, indescifrable. Pero había algo diferente. Algo que Bobby no podía descifrar. «Siéntese, señor Larson», dijo el juez. Bobby tragó saliva y obedeció. Reeves se inclinó levemente hacia adelante. «¿Sabe por qué está aquí?», Bobby dudó. «Para comenzar mi libertad condicional». El juez asintió. «Sí. Y para comenzar la verdadera parte de su sentencia». Bobby se removió en su asiento. «Ya cumplí 3 años. ¿Qué más quiere de mí?». La mirada del juez se endureció. «Quiero que aprenda». Bobby apretó los puños. ¿Aprender qué? Reeves no parpadeó. «Lo que significa estar del otro lado». El silencio que siguió fue pesado. Luego, el juez abrió una carpeta
y deslizó un documento por la mesa. Bobby frunció el ceño y lo tomó. Sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Servicio comunitario? No cualquier servicio comunitario, corrigió el juez. Trabajará junto a oficiales reales. Ayudará a víctimas reales. Verá el daño que causó, desde otra perspectiva. Bobby tragó saliva. ¿Y si me niego? La voz del juez fue fría. Entonces regresa a prisión y cumple los 2 años restantes de su sentencia. El aire pareció escaparse de la habitación. Esto no era solo cumplir tiempo. Era enfrentar lo que había hecho. El juez cruzó las manos sobre el escritorio. La decisión es suya, señor Larson. Bobby miró el documento, sus manos temblaban, y por primera vez en su vida, tomó la decisión correcta. Lo haré, el juez asintió. Entonces comencemos. Bobby no sabía qué esperar en su primer día. Lo asignaron a un programa de apoyo comunitario, departamento que trabajaba con víctimas de abuso policial, acusaciones erróneas y brutalidad. Era irónico. Poético, incluso. El mismo sistema del que fingió ser parte. Ahora lo obligaba a ver exactamente lo que había hecho a los demás. Su supervisor era el sargento Daniels. Un hombre corpulento, de voz profunda y ojos que parecían verlo todo. Ahora trabajas para mí, dijo Daniels, entregándole una carpeta. Sin actitudes, sin atajos. Haces exactamente lo que te digo o vuelves a prisión. ¿Entendido? Bobby asintió rápidamente. Daniels lo escaneó con la mirada. ¿Alguna vez escuchaste a alguien que realmente necesitara ayuda? Bobby dudó. Yo... Daniels sonrió, con burla. Sí, me lo imaginé. Bobby apretó la mandíbula. Pero no dijo nada. Su primera tarea, paperwork. Horas y horas de papeleo, ordenar denuncias, leer informes de víctimas reales. Al principio, solo eran palabras en una página. Pero luego, empezó a entenderlo. Un caso hablaba de una joven detenida por un policía corrupto. La amenazó. Le exigió dinero para dejarla ir. Otro expediente hablaba de un anciano arrestado injustamente, humillado, frente a sus nietos. Historia tras historia. Caso tras caso. No eran solo archivos, eran personas. Personas que sintieron el mismo miedo. Que él hizo sentir a otros. Por primera vez, se sintió enfermo. No por estar en problemas, sino porque, por fin entendía, los días se convirtieron en semanas. Las tareas de Bobby se volvieron más intensas. Se sentaba en reuniones comunitarias. Escuchaba cómo la gente hablaba de su miedo hacia la policía, su enojo, su dolor. Ayudaba a entregar alimentos y apoyo a familias afectadas, familias que el sistema falló. El mismo sistema que él había fingido representar. Era agotador, humillante. Pero extrañamente, se sentía correcto. Una noche, después de un largo día, el sargento Daniels lo llamó aparte. No eres el mismo tipo que entró aquí hace un mes. Bobby resopló. Sí, bueno, la prisión hace eso. Daniels negó con la cabeza. No. He visto hombres cumplir condena y salir peores. Su mirada se endureció. Pero tú estás prestando atención. Bobby no supo qué decir. Daniels lo analizó por un momento. No puedes cambiar el pasado, Larson. Pero puedes decidir qué clase de hombre vas a ser de ahora en adelante. Bobby asintió lentamente. Por primera vez en su vida, realmente quería ser mejor. Pero justo cuando Bobby pensó que empezaba a entender su camino, la vida le puso una última prueba. Era tarde. Bobby estaba cerrando la oficina de apoyo comunitario cuando escuchó gritos afuera. Salió a la acera. Vio a un oficial de policía, discutiendo con un adolescente negro. El oficial tenía la mano sobre su arma. El joven tenía los puños apretados. La tensión era espesa, un solo movimiento en falso, y todo podía salir mal. El corazón de Bobby latía con fuerza. Por primera vez, él no era quien causaba miedo. Él estaba viendo el miedo, y tenía una elección: quedarse fuera, o dar un paso adelante y romper el ciclo. Bobby respiró hondo. Tomó su decisión, dio un paso adelante. El corazón de Bobby golpeaba su pecho, sus manos abiertas, su mente corriendo. El oficial, un policía joven,
tenso, con una mano firme en su funda, el adolescente, respirando con fuerza. Bobby había visto momentos como este antes, pero antes, él era quien causaba la tensión. Ahora era diferente. Tenía que detenerlo. «¡Hey!». Bobby habló con voz firme, pero sin agresividad. El oficial giró la cabeza hacia él, con la mirada afilada. «Retrocede. Esto no te concierne». Bobby ignoró la orden. «Trabajo en el programa de apoyo comunitario». Rápidamente, sacó su identificación y la mostró. «Hablemos antes de que esto se salga de control». El adolescente, que no debía tener más de 17 años, tenía el rostro tenso, los puños cerrados. Pero debajo de la ira, Bobby vio otra cosa: miedo, el mismo miedo que él ignoró durante años. El oficial titubeó, pero su mano seguía demasiado cerca de su arma. Bobby respiró hondo. «Vamos, hombre», dijo con calma. «¿Por qué lo detuviste?». La mandíbula del oficial se apretó. «Estaba merodeando», me respondió con actitud cuando le pedí que se moviera. Bobby se giró hacia el chico. «¿Es cierto?». El joven parecía a punto de explotar, pero apretó los dientes y asintió. «Sí». Estaba parado afuera de la tienda esperando a mi amigo. Su voz era amarga. Pero él apareció diciendo que me veía sospechoso. Le dije que no estaba haciendo nada malo. Bobby exhaló. Se volvió al policía. «Mira, ¿de verdad vale la pena? El chico solo está esperando a su amigo. Eso no es un crimen». Los dedos del oficial se crisparon cerca de su funda. Fue agresivo. Bobby negó con la cabeza. «No. Estaba defendiéndose. Porque pensó que lo ibas a tratar como un criminal. Antes siquiera de hacer algo». El rostro del oficial se endureció. Pero Bobby no cedió. «Mira, lo entiendo. Estás en alerta. Quieres sentir que tienes el control». Las palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Eran las mismas razones por las que él había hecho lo que hizo. «Pero esto», dijo señalando la tensión entre ellos, «esto no es control. Es solo miedo». El oficial vaciló. Su mano se relajó. El momento de tensión se rompió. El oficial suspiró, pasándose la mano por la cara. «Está bien». Se volvió al adolescente. «Lárgate. A casa». Los hombros del chico bajaron un poco, pero aún lo miraba con desconfianza. Bobby le hizo un gesto. «¿Estás bien?». El joven miró al policía, luego a Bobby. «Sí». Y sin decir nada más, se alejó, perdiéndose en la noche. El oficial sacudió la cabeza, dándole a Bobby una última mirada antes de regresar a su patrulla. Murmuró algo por lo bajo antes de subirse y marcharse. Bobby dejó escapar el aliento que no sabía que estaba conteniendo. Sus manos temblaban. Por primera vez en su vida, no había sido quien causaba el miedo. Por primera vez, había detenido algo que él mismo solía hacer. De regreso en el centro comunitario, Bobby se dejó caer en el sofá gastado. Su mente seguía repitiendo la escena. El sargento Daniels entró, levantando una ceja. «Escuché que interviniste esta noche». Bobby asintió lentamente. «Sí». Daniels se sentó frente a él. «¿Cómo se sintió?». Bobby soltó una risa amarga. «Extraño». Se pasó la mano por el rostro. Como si estuviera viendo a mi antiguo yo en ese policía. Daniels lo estudió. Bobby exhaló y bajó la mirada. «Y lo odié». Daniels asintió. «Bien». Bobby levantó la cabeza, sorprendido. «¿Bien?». Daniels se inclinó hacia adelante. «Eso significa que ya no eres él». Bobby tragó saliva. Por tanto tiempo, había estado huyendo de quién era. Pero esta noche, por primera vez, había hecho algo diferente, y se sintió correcto. Daniels les dio una palmada en el hombro. «Ve a descansar, Larson. Hoy hiciste algo bueno». Bobby asintió, aunque su mente aún giraba. Por primera vez en su vida, no se sentía como alguien fingiendo tener control. Se sentía como alguien que intentaba hacer lo correcto. Tal vez, solo tal vez, podía ser mejor que el hombre que solía ser. A la mañana siguiente, Bobby despertó sintiéndose diferente. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía que se estaba ahogando bajo el peso de su pasado.
El momento fuera de la tienda, detener al oficial antes de que la situación escalara, había cambiado algo dentro de él. No era redención. Sabía que la redención no era algo que se ganara en una sola noche, pero era un comienzo. Cuando llegó al centro comunitario, Daniels ya estaba en su escritorio, bebiendo café. Levantó la mirada cuando Bobby entró. «Llegas tarde». Bobby revisó el reloj. «Son las 8:02. Daniels sonrió de lado. «Exactamente». Bobby suspiró, sacudiendo la cabeza mientras tomaba una carpeta del escritorio. Pero antes de abrirla, Daniels habló de nuevo. «Hoy vienes conmigo». Bobby frunció el ceño. «¿A dónde?» Daniels tomó su chaqueta. «Vamos a los barrios. Es hora de que veas lo que es el trabajo policial de verdad». El estómago de Bobby se apretó. No estaba seguro de si estaba listo. Pero en el fondo, sabía que esto era exactamente lo que necesitaba. Condujeron por las calles de la ciudad. Pasaron por lugares en los que Bobby nunca se había fijado antes. Barrios pobres, edificios deteriorados, escuelas con ventanas rotas, lugares donde la policía no era vista como protectora. Bobby nunca había visto realmente a estas personas, pero ahora, cuando Daniels estacionó el auto y bajaron a una acera llena de grietas y paredes cubiertas de grafitis, sintió algo extraño. Quería entender. Daniels lo llevó a un pequeño centro comunitario. Un grupo de adolescentes estaba afuera. Algunos los miraron con recelo cuando se acercaron. «Hey, señor D», llamó uno de los chicos. «¿Quién es el nuevo?» Daniels hizo un gesto hacia Bobby. «Este es Larson. Está aprendiendo». Un adolescente delgado, con ojos afilados, cruzó los brazos. «¿Aprendiendo qué?» Bobby dudó. Daniels lo miró. Bobby tomó aire. A ser mejor de lo que era. Los chicos intercambiaron miradas. Una de las chicas, con trenzas y una expresión escéptica, resopló. «Sí, claro», entrecerró los ojos. «¿Y qué eras antes?» La garganta de Bobby se cerró. Podía mentir. Podía evadir la pregunta. Pero eso no era lo que esto significaba. Solía fingir ser un policía. Las palabras salieron más fuertes de lo que esperaba. Los adolescentes se quedaron en silencio. La chica arqueó una ceja. «¿Así que eras un falso poli? ¿Y ahora vienes aquí actuando como si hubieras cambiado?» Bobby exhaló. «No estoy actuando. Sé que la cagué. Sé que lastimé gente. No puedo cambiar lo que hice». Hizo una pausa. «Pero puedo aprender de ello. Y hacerlo mejor ahora». Silencio. Finalmente, uno de los chicos, alto y nervioso, habló. «¿Alguna vez detuviste a alguien que no lo merecía?» El pecho de Bobby se apretó. Pensó en el juez Reeves, en el padre con su hijo enfermo, en la mujer a la que intentó intimidar. Sí. Bajó la mirada. «A muchas personas». El chico asintió lentamente. «Mi tío fue arrestado por nada. Lo metieron, por resistirse, cuando ni siquiera hizo nada». Bobby apretó los puños. Eso sonaba exactamente como lo que él solía hacer. Daniels puso una mano en su hombro. «Por eso estamos aquí, Larson. Para escuchar, para aprender». Bobby asintió. Su garganta cerrada. Había pasado demasiado tiempo huyendo de su pasado, pero ahora lo estaba enfrentando. Bobby se quedó quieto, su mirada clavada en las palabras escritas en el pizarrón blanco. «Tú todavía debes». Su pulso martilleaba en sus oídos. Esto no era solo una amenaza. Tattoo Neck no había venido solo a asustarlo. Quería algo. Y Bobby tenía la sensación de que ya sabía qué era. Tomó un respiro inestable, tratando de calmar su mente. Pero no pudo. El pasado no solo estaba tocando su puerta. Había pateado la puerta y entrado sin permiso. El sargento Daniels llegó minutos después. Se detuvo en la entrada, su mirada recorriendo la oficina destrozada. Papeles esparcidos, sillas volcadas, marcadores tirados en el suelo. Pero su atención se fijó en una sola cosa. Las palabras en la pizarra. Daniels frunció el ceño. ¿Quién hizo esto? Bobby apretó la mandíbula. Un viejo, conocido. Daniels no necesitaba más detalles. No era un idiota. Sabía que la gente como Bobby no salía de prisión sin hacer algunos enemigos. «Dime la verdad, Larson». Daniels se cruzó de brazos.
¿Qué significa eso de tú todavía debes? Bobby cerró los ojos un segundo. En prisión. No todo es gratis. Sobreviví porque alguien me dejó hacerlo. Su voz se sintió hueca. Daniels lo analizó con la mirada. ¿Y ahora quiere cobrarse el favor? Bobby asintió. Eso parece. Silencio. Finalmente, Daniels dejó escapar un suspiro. Escucha, Larson. Tienes dos opciones. Bobby levantó la cabeza. O lo enfrentas. Daniels hizo una pausa, su mirada seria. O dejas que te arrastre de vuelta al lugar del que intentas salir. Bobby tragó saliva. ¿Y si no tengo opción? Daniels lo miró directo a los ojos. Siempre tienes opción. Pero era más fácil decirlo que hacerlo. Esa noche, Bobby no podía relajarse. Sentía su piel arder, como si alguien lo estuviera observando desde la oscuridad. Cada sombra en la calle parecía moverse. Cada sonido hacía que su pulso se acelerara. Estaba paranoico. O tal vez, simplemente, estaba en lo correcto. Esto no había terminado. Y tenía razón. Porque a la mañana siguiente, Tattoo Neck estaba esperando. Bobby lo vio en la esquina cuando salió del centro comunitario. De pie, apoyado contra un poste de luz, con esa maldita sonrisa burlona en el rostro, el mismo gesto que usaba en prisión antes de destrozar a alguien. Bobby respiró hondo. No iba a correr. No más. Cruzó la calle, acercándose con pasos firmes. Tattoo Neck no se movió. Solo lo observó. Mira nada más. Tattoo Neck sonrió. El ex falso poli, convertido en santo de la comunidad. Bobby apretó los dientes. ¿Qué quieres? Tattoo Neck dejó escapar una risa baja. Sabes exactamente lo que quiero. Su mirada se oscureció. Pasaste 3 años encerrado, Bobby. Y sobreviviste porque yo te dejé. Bobby no dijo nada, porque sabía que era cierto. Tattoo Neck se inclinó un poco hacia él. No creas ni por un segundo que puedes simplemente salir de ahí y empezar una nueva vida sin pagar lo que debes. Bobby cruzó los brazos. Ya pagué mi tiempo. Tattoo Neck chasqueó la lengua. El tiempo que pasaste tras las rejas no me sirve de nada. Bobby sintió su estómago retorcerse. Sabía a dónde iba esto. Tattoo Neck sonrió. Es hora de que me hagas un favor, Bobby. Un trabajito sencillo. Bobby sintió un frío helado recorrerle la espalda. No. Tattoo Neck parpadeó, como si no hubiera escuchado bien. ¿Qué dijiste? Bobby sostuvo su mirada. Dije que no. Tattoo Neck dejó escapar una risa baja. Pero en sus ojos no había humor. Así que de verdad crees que cambiaste, ¿eh? Su sonrisa desapareció por completo. Te daré un consejo gratis, Bobby. La vida no funciona así. Bobby ya lo sabía, pero no iba a retroceder. Déjame en paz. Tattoo Neck lo observó por un segundo más. Luego se encogió de hombros. Bien, se giró lentamente, pero justo antes de marcharse, habló sin mirarlo. Ten cuidado, Bobby. El pasado nunca se va. Era una promesa, y Bobby lo sabía. Esto no había terminado. El pasado de Bobby aún no había terminado con él. Pero, ¿qué era lo que realmente debía? No tenía deudas. No dejó ningún asunto pendiente en prisión. A menos que Tattoo Neck no estuviera buscando dinero. A menos que quisiera algo más. Escuchó pasos detrás de él. Bobby se giró de golpe, con los puños listos para pelear. Pero era solo el sargento Daniels. Sus ojos afilados recorrieron la oficina destrozada. Su expresión se endureció. Bueno, mierda, murmuró Daniels. Parece que tu pasado aún no ha terminado contigo. Bobby exhaló. No. Daniels cruzó los brazos. ¿Vas a decirme quién hizo esto? Bobby vaciló. ¿Podía? ¿Debía? En prisión, delatar a alguien significaba una sentencia de muerte. Pero aquí afuera, significaba protección, y en este momento, Bobby necesitaba toda la protección posible. Finalmente, habló. Fue un tipo de la prisión. Tattoo Neck. Daniels no se sorprendió. ¿Y qué quiere? Bobby negó con la cabeza. No estoy seguro. Pero, tengo el presentimiento de que no es nada bueno. Daniels lo estudió por un momento. Luego asintió. Tienes dos opciones, Larson.
Puedes esperar a que este tipo haga su próximo movimiento. Daniels hizo una pausa. Y rezar para que no te cueste todo lo que has logrado. Bobby resopló. ¿Y la otra opción? Daniels esbozó una leve sonrisa. Tomar el control de la situación. Bobby bufó. ¿Cómo? ¿Golpeando su puerta y pidiendo amablemente que me deje? ¿En paz? Daniels se encogió de hombros. Algo así. 2 horas después. Bobby estaba sentado en un viejo diner, mirando la puerta. Había enviado un mensaje a uno de sus antiguos contactos de prisión. Alguien que se movía en los mismos círculos. Que Tattoo Neck, el plan era simple, obtener respuestas. A los pocos minutos, un hombre entró y se deslizó en la cabina frente a él. No pensé que volvería a verte, Larson. Bobby no tenía tiempo para charlas. ¿Qué quiere Tattoo Neck? El hombre soltó una risa baja. Vas directo al grano, ¿eh? Se inclinó hacia adelante. Quiere un favor. El estómago de Bobby se encogió. ¿Un favor? El hombre asintió. Un trabajo, rápido, fácil, sin armas, sin sangre. Solo un simple robo, un robo. Bobby sintió su piel enfriarse, sacudió la cabeza. No, yo ya no soy ese tipo. El hombre sonrió con burla. Díselo a él. Porque Tattoo Neck cree que le debes la vida. La sonrisa se desvaneció. ¿Y si no pagas? El hombre se inclinó más cerca. Él sabe dónde duermes. El corazón de Bobby golpeó contra su pecho. No. No iba a ser arrastrado de nuevo. Se puso de pie. Dile que... Su mandíbula se apretó. Dile que estoy fuera. El hombre arqueó una ceja. ¿Y si él no lo acepta? Bobby exhaló lentamente. Entonces me aseguraré de que nunca tenga otra oportunidad. El hombre lo estudió por un momento. Finalmente, asintió lentamente. Le haré saber. Bobby observó cómo el hombre se marchaba, desapareciendo en la noche. Había tomado su decisión. Y sabía que Tattoo Neck no iba a tomarlo bien. Una semana pasó, sin llamadas, sin mensajes, sin amenazas. Bobby comenzó a pensar que tal vez, solo tal vez, Tattoo Neck lo había dejado ir. Pero estaba equivocado, porque esa noche, mientras cerraba el centro comunitario, escuchó pasos detrás de él. Se giró. Tattoo Neck estaba en el callejón, sonriendo. Tomaste la decisión equivocada, Larson. Bobby se enderezó. No. Su voz fue firme. Tomé la única decisión. La sonrisa de Tattoo Neck se desvaneció, sus puños se apretaron. ¿Ahora te crees mejor que yo? Bobby no parpadeó. No. Su voz fue tranquila. Creo que soy mejor de lo que solía ser. Tattoo Neck dio un paso lento hacia él. ¿Aún crees que puedes alejarte de esto? Bobby sostuvo su mirada. Sí. Silencio, largo, tenso. Finalmente. Tattoo Neck lo miró por última vez. Se giró y se marchó. Bobby dejó escapar un aliento lento. Había terminado. Por primera vez en su vida, Bobby Larson había elegido el camino correcto. Y esta vez, no pensaba mirar atrás. Un año después, Bobby se paró frente a un aula llena de niños. Caras jóvenes y curiosas lo miraban. Tomó una respiración profunda. Mi nombre es Bobby Larson. Su voz era fuerte. Y solía ser el tipo equivocado de... hombre. Los niños lo observaban, escuchaban, pero cambié. ¿Y si yo puedo cambiar? Cualquiera puede hacerlo. Al fondo del salón, el juez Reeves observaba. A su lado, el sargento Daniels cruzaba los brazos. Bobby levantó la mirada y encontró la del juez. Reeves asintió. Apenas un gesto. Pero lo entendió. Lo hiciste bien. Bobby asintió de vuelta. Por primera vez en su vida, entendía lo que significaba la justicia real. Y no tenía nada que ver con el miedo. Tenía todo que ver con la redención.